Dicho esto, hermano, me gustaría que vinieras conmigo a Primera de Corintios, el capítulo 11. Sabéis que tenemos ese texto ahí, lo compartimos una y otra vez, pero como la palabra de Dios es tan rica, preciosa, hoy quiero darte alguna enseñanza que el Espíritu bueno pues ha puesto en mi corazón de manera sencilla, rápida, eficaz, pero sí para que bendiga tu corazón, para que anime tu vida, para que te aliente y para que en este principio de septiembre, yo creo que es un momento bueno, donde tenemos que reflexionar de manera tremenda, tenemos que meditar en todo lo que ha acontecido y en todo lo que va a acontecer y en cómo tú y yo y la Iglesia a nivel general está. Hay que decir mucho, hay que hablar mucho, porque al principio creíamos de que todo esto iba a ser una explosión, pero cuando te das cuenta la explosión no es tanta explosión, no es tanta explosión. Tenemos que empezar a atar cabo, a hilar, desde esa perspectiva de lo que Dios está haciendo, pero también lo que está haciendo el enemigo y lo que no todas las culpas se las vamos a echar al enemigo, sino lo que hace también nuestra propia carne, ¿no? Ya se lo dijo Jesús a sus discípulos: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, orad y estar ahí atentos, ¿no?, a lo que el Espíritu dice, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos que vamos a vivir, y de eso vamos a hablar estos domingos, ¿no? De lo que Dios le está diciendo a la Iglesia y lo que Dios quiere para su Iglesia, de una manera tremenda, eficaz, para este nuevo camino que tenemos por delante. Quiero leer una vez más el capítulo, algunos textos del capítulo 11 de Primera de Corintios. Sabéis que ahí, bueno, pues se recoge lo que es la enseñanza de la institución de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la mesa, etcétera, de cómo se llama de una u otra manera. También se recoge en Mateo 26 sobre esta enseñanza que Jesús dejó la noche de que Él estuvo cenando con sus discípulos, horas antes de ir allí al monte de los Olivos y ser detenido, juzgado, crucificado, etcétera. Dice Primera de Corintios capítulo 11, leemos ahí verso 23 aproximadamente, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias, Él da gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que aunque tú no lo sepas, querido hermano, hermana, cada vez que tú tomas la copa, que tú haces el acto de tomar la Santa Cena, estás anunciando, aunque tú no lo sepas, estás anunciando su muerte y su advenimiento, es decir, su segunda venida, cada vez que tú y yo tomamos la Santa Cena. Dice: de manera que cualquiera, interesante esto para la Iglesia, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tú y yo, querido hermano, te hago un inciso. Tú y yo, los hombres y mujeres que aquí estamos, que creemos en el Señor, que tenemos cierta madurez, cierta espiritualidad, sabemos que lo único que a nosotros nos impide tener una vida avivada, una vida motivada, una vida llena del Señor, son aquellas cosas que tú y yo podamos tener en nuestro corazón y que no le agradan a Dios, evidentemente. Eso es lo que te frena, eso es lo que te apaga, eso es lo que te hace caer, te debilita, y todos lo sabemos. Tú y yo nos miramos, como dice el texto, y seguramente vemos a cosas que a Dios no le agrada, y eso es lo que realmente nos frena en
en la obra del Señor. Por eso el Señor dice, orad, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, estar ahí orando, ayunando, alentando, porque es lo que os va a hacer que tengáis una vida llena del espíritu, ¿verdad? Por lo tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, por hacerlo de una manera indigna. ¿Entendéis, hermano? Algún día, y lo vamos a hacer cuando entremos en el tema de los jueves, que me gustaría mucho, hermano, empezar a compartir este capítulo 11 de la visión que tiene el apóstol Pablo de lo que era el culto en la iglesia de Corintio, de cómo comenzaba el culto y cómo se realizaba el culto de manera general en la iglesia de Corintio. Es muy interesante, es muy interesante. Yo cada vez que me acerco a este texto, el Señor me muestra cosas que en otros momentos no me ha mostrado, ¿no? Tú te acercas a la palabra y el Espíritu te va revelando, inspirando, etcétera, ¿no? Cosas impresionantes que te das cuenta con el tiempo, ¿no? De que realmente había hermanos y hermanas que estaban debilitados, que estaban enfermos, porque no estaban haciendo las cosas bien delante del Señor. E iban al culto, iban a la iglesia y tenían este ágape e iban a la mesa sin discernir, es decir, sin entender y sin querer comprender la seriedad y el momento, podríamos decir, santo, profundo, no santo en el sentido religioso, sino espiritual, porque se está diciendo algo, se está haciendo algo, aunque son símbolos, pan y vino, nosotros estamos diciendo algo, estamos haciendo algo que el Señor ha dicho que se haga. Esto no es cuestión de la iglesia, esto es cuestión del Señor. Haced esto en memoria de mí. Esto no es una liturgia eclesiástica, es decir, que la iglesia lo ha inventado a través de la liturgia, no, sino que es algo instituido por el mismo Señor. Haced esto en memoria de mí, pero hacedlo de esta manera. Y el Señor empieza ahí a hablar de ciertas cuestiones que pasaban aún dentro de la propia iglesia. Estaban debilitados, enfermos, duermen, es decir, porque no hacían las cosas bien, con santidad delante del Señor. Y acaba ahí el texto, ¿verdad? Y evidentemente ahí te va a hablar de ese contexto que ocurría en la iglesia, ese versículo 33 y 34 dice, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, no había ese amor entre los hermanos, no había ese cuidado entre los hermanos. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, ¿verdad? Y habla ahí de ciertas pinceladas cúlticas que va a hablar el apóstol Pablo. Hermanos, iglesia, debemos de mirar y celebrar la Santa Cena con el propósito definido de por qué fue instituida o constituida, ¿no? Y este momento no es un momento más, es algo de Dios. Es algo de Dios, porque Dios así lo ha provisto, es algo de Dios. Dios lo ha instituido como instituyó el bautismo, las dos ordenanzas que sabéis que tiene la Iglesia, bautismo y Santa Cena. El Señor así lo dejó dicho, haced esto en memoria de mí. La Iglesia que es movida por el Espíritu Santo, tiene este momento como un momento de bendición, como un momento congregacional, como un momento comunitario, como un momento de restauración, de bendición para nuestras vidas, como un momento de renovación espiritual. ¿Por qué? Porque es el momento donde tú arreglas cuentas con Dios, pero también podemos arreglar cuentas los unos con los otros. Es el momento que la congregación se reúne. Por eso está instituido como forma
de culto, cuando os reunís de esta manera. ¿Por qué? Porque es el momento donde tú estás con tu hermano y con tu hermana juntos aquí y podemos ponernos a cuenta con el Señor de manera personal y particular, pero también con mi hermana y con mi hermano que no lo veo o no estoy junto con él. Aquí sí, por lo tanto es el momento donde yo puedo arreglar cuentas con mi hermano, porque es de Dios que nosotros vivamos en paz los unos con los otros. No es de Dios que haya pleito, guerras, contiendas, divisiones, etcétera, como había, evidentemente, en la iglesia de Corintio. Por eso es el tema. Y lo había en la iglesia de Corintio, y conocéis la iglesia de Corintio, los problemas, las cuestiones, las divisiones, las críticas. Dice que eran como niños. Pablo no le podía hablar como a espirituales, sino como a niños, porque había entre ellos un montón de cuestiones que no le agradaban al Señor. Por eso dice que es un momento digno para que tú estés. Por eso, querido hermano y hermana, como pastor, y ahora lo digo como pastor, y aquellos hermanos que me estéis escuchando, y más que nada los que no me están escuchando, porque muchas veces se dicen cosas que son para los que no están y las oyen los que están, ¿verdad? Eso pasa, ¿eh? No te creas que a ti nada más, a mí también me pasaba. Yo cuando escuchaba y no era pastor y me escuchaba, decía, el pastor, bueno, se lo tiene que decir al que no viene, ¿por qué me lo dice a mí? Si yo vengo, no. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Pero también lo recibimos de enseñanza y en el Espíritu nos lo llevamos para casa. ¿Cuál es ahora la obligación de la Iglesia? De cara a lo que tú has oído, aquellos que no estén, pues se lo diga. Porque así lo dice la palabra del Señor. Amonestaos, exhortaos, amaos, enseñaos los unos a los otros, puesto que somos una familia y somos cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, ahora lo que tú has oído, compártelo con tu hermana y con tu hermano que no te ha oído. Por lo tanto, aquellos hermanos que nos están viendo y demás, y que vamos a compartir hoy la Santa Cena, personas que nos están escuchando, quiero decir que no se entiende que la Iglesia, lo que es la Iglesia sana, convertida, fiel, espiritual, que ha nacido de nuevo realmente y que forman parte de la Iglesia, pase semanas, meses sin celebrar la Cena del Señor. No se entiende. No tienen visión de cuerpo, visión de iglesia, no han entendido lo que es ser la Iglesia, porque hacen dos cosas y dos cosas mal. Yo creo que la primera que hacen es dejar, evidentemente, de obedecer un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, hacen primeramente esto mal, que no obedecen uno de los mandamientos del Señor. Es como el que no obedece bautizarse, lo mismo. Porque el Señor dice, bautícese, bautizar, y el que no se quiere bautizar está desobedeciendo al Señor. Lo mismo pasa con la mesa del Señor, la Santa Cena. Hay hermanos que no le dan importancia. Bueno, ya para el mes que viene, Bueno, pero es que el Señor te está diciendo que lo haga. ¿Eres iglesia? Sí, hazlo. Es una bendición para tu vida. Si las cosas que se hacen en la iglesia es por nosotros. Al Señor no le hace falta. El Señor tiene millares de ángeles que lo adoran y que lo alaban. Es por nosotros, es para bendición de tu vida y de mi vida. Por lo tanto, dejan de, evidentemente, cumplir con el Señor. Desobedecen este mandamiento, haced esto en memoria de mí, pero por otro lado, dejan de llevar a cabo algo que congregacionalmente nos restaura, nos renueva, nos alienta, nos bendice y nos aviva de una manera tremendamente espiritual. Porque es congregacionalmente donde nosotros nos liberamos de aquellas cosas que no nos gusta al Señor y nos ponemos en paz con los hermanos que hace tanto daño a la Iglesia. Por lo tanto, esto de manera espiritual tú te tienes que quedar con esto, querido hermano y hermana, y quiero que lo entiendas. Y quiero que me entiendan aquellos que nos están viendo. Es de suma importancia que la Iglesia celebre la mesa del Señor y que tú tengas esta visión. Por eso quiero rápidamente decirte y numerarte 4 aspectos que yo quiero compartirte en 2 o 3 versículos. 4 aspectos rápidos. Tengo unas notas, pero te lo voy a resumir. En primer lugar, tú y yo debemos de mirar o de ver un aspecto del pasado. Tú debes recordar conmigo que el Señor murió, que el Señor
murió. La noche que fue entregado, ¿verdad? Que Él murió. Ahí lo tenemos a Él, diciendo, oye, tienes que recordar, la noche que yo fui entregado, que yo fui entregado por ti, y fui a la cruz del Calvario por ti, y di mi vida por ti, y me sacrifiqué por ti. Es decir, tenemos que mirar ese aspecto del pasado. A muchos no nos gusta recordar, a mí no me gusta mucho recordar la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Aquellos que hemos pasado por ahí, no sencillamente por nada, sino porque nos trae tristeza y pesadumbre al corazón. Quisiéramos tenerlo a nuestro lado y eso nos hace daño, ¿no? ¿Verdad? Pero Jesús quiere que recordemos su muerte. El Señor en ningún lado dice que recordemos su nacimiento, ni que recordemos sus milagros, ni su historia cronológica, ni de dónde viene, ni nada. El Señor lo que quiere que recordemos es su muerte. Y es porque es en su muerte donde tú y yo somos salvos. No eres más salvo si recuerdas los milagros de Jesús, ni si andó en Galilea o en Samaria, lo que hizo en un sitio o en otro, o de qué familia viene, no te va a salvar. Si levantó a un leproso, a 10 o a Lázaro, no. Lo que te salva es recordar la muerte de Jesús, porque en la cruz del Calvario tú y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia. Aleluya, porque todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte de Cristo, la cruz de Cristo. Aleluya. No es la historia de su vida, sus enseñanzas, por eso debemos recordar el porqué de su muerte. Él murió por nuestros pecados. Por eso es tan importante que nosotros, antes de ir a la mesa, nos examinemos, porque Él murió por nuestros pecados. No es digno en nosotros volver a la mesa del Señor sin examinarnos. No que no pequemos, seguimos pecando, pero traer esa realidad a nuestro corazón y ser capaces, en la humildad y en la sencillez, de ir constantemente a la presencia del Señor para que renueve, refresque y perdone nuestras vidas. Aleluya. Él pagó deuda, esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Jesús quiere que recordemos cómo Él murió. Y Él murió, lo dice el texto, voluntariamente, mansamente, mostrando siempre su amor por nosotros. Él se entregó y entregó su cuerpo libremente en manos de pecadores. Llevó sobre sí los pecados de todo el mundo. Y lo más importante es que este recordar, que tú y yo recordemos, que miremos hacia ese pasado, no es simplemente traer a la mente hechos históricos o cronológicos, sino que debemos participar de las verdades espirituales que nos revelan la mesa del Señor. Cuando estamos a la mesa con Cristo no debemos de ser sencillamente público pasivo, ¿verdad?, o adoradores pasivos, sino participantes activos por medio del Espíritu Santo, en una relación íntima y estrecha con un Salvador que está vivo, que ha dado la vida por ti, a quien hemos alcanzado con nuestro corazón solamente por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso tenemos que tener este aspecto claro, el de mirar hacia atrás, pero también en el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tener un aspecto de una mirada hacia adelante, pasado, pero también ese futuro, ¿verdad? Una mirada hacia adelante. Tenemos que celebrar la cena hasta que Él venga, y hasta que Él venga tenemos que celebrar la Santa Cena. Hasta que Él venga. El regreso de Jesucristo es la bendita esperanza de la iglesia cristiana. Y quiero decirte, de este mundo físico que gime, como dice Pablo en Romanos, con dolores de parto. Y ya estáis viendo las catástrofes que se están derramando en nuestro mundo a nivel global, en todos los aspectos, políticos, geopolíticos, geográficos, climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está siendo y tiene que ser redimido por esa venida gloriosa del Hijo de Dios. Aleluya.
Por esa es nuestra esperanza, tenemos que tener esa vista hacia adelante. Jesús no murió, no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y ascendió al cielo. Y un día volverá con los ángeles del cielo a por su iglesia bendita y amada. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Esta es la esperanza de la iglesia. Hace años recuerdo de que se hablaba mucho de esto, ¿verdad? Con el transcurrir de los años, quizás los pastores nos hemos ido a otros bosquejos, a otras reflexiones, pero se hablaba de la venida del Señor. Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Se ha dejado mucho ese enfoque, se ha perdido de vista eso. Y quiero decirte algo, querido hermano y hermana, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que Cristo viene, y Cristo viene a por su iglesia. Cristo viene a por su iglesia, y eso nos da el resultado de estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. Hoy en día no somos, ¿verdad?, todo lo que deberíamos ser, pero dice, como dice Primera de Juan, pero cuando Él se manifieste, vamos a ser como Él, cuerpos glorificados en su misma presencia. Dice, verso 27, 28... de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado, ¿verdad? Por tanto, pruébese cada uno. Es decir, debemos de tener un aspecto de una mirada introspectiva, es decir, de mirarnos interiormente, un aspecto de mirarnos a nosotros mismos. No es cuestión, no es algo superfluo, vacío de contenido. No, al contrario, es un contenido contundente, valga la redundancia, mirarnos a nosotros mismos. Examínate, pruébate. El apóstol Pablo nos dice que debemos de ser, y quiero que me oigas bien, querido hermano y hermana, no debemos de ser perfectos y dignos para participar de la cena del Señor. No dice eso. No dice que tú y yo debemos de ser perfectos e inmaculados, no, porque entonces ninguno estaríamos aquí ni ninguno podríamos hacerlo. Lo que sí dice que debemos de participar de una manera digna, es lo que dice el apóstol, de una manera digna. La cena del Señor es para pecadores. Pero no saque esta frase del contexto. Para pecadores salvados por la misericordia y gracia de Dios. Pecadores salvados por gracia y misericordia no deben tratar a la Santa Cena de una manera pecaminosa e indigna. Debemos de participar de una manera digna. Entonces debemos examinar nuestro corazón y ver lo que no agrada a Dios. Llegar a la mesa de la Santa Cena sin confesar nuestros pecados, estando mal con algún hermano, es hacernos culpables de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Fue por nuestros pecados que Cristo fue clavado en la cruz, y acercarnos a Él sucio de cualquier manera es participar indignamente. Por eso el Señor ha establecido comunitariamente, congregacionalmente, este momento para que nuestras vidas sean levantadas, restauradas, avivadas y bendecidas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Qué incongruencia, hermano o hermana, cuando tú ves que a un hermano, bueno, pues que está en reflexión, amén, pero que no toma, parece, no, es que pecado. Claro, y yo también. Pero ahora tenemos la oportunidad, comunitariamente, porque yo creo que lo hacemos todos los días, yo por lo menos lo hago todos los días, porque todos los días hay días que no peco, ¿no? Pero algún día no, pero dice el rey David, dice: Señor, líbrame hasta de los pecados cuando duermo, ¿no? Cuando duermo, que no me son conocidos, ¿no? Porque aún en los sueños podemos soñar cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Por lo tanto, continuamente. Pero, hermano, tener la visión de cuerpo, que es de lo que se trata, y va a hablar Pablo de manera en la epístola, ¿no? Del cuerpo de Cristo, de la enseñanza al cuerpo, a la iglesia. Amén, que tú lo hagas, yo lo haga, que lo debemos de hacer de una manera sana. Cuando estamos aquí de manera congregacional, eso es una sanidad tremenda para la iglesia, donde tú con tu hermano juntamente podéis poneros en paz con el Señor y con la iglesia, porque eso es lo que trae soplo del fuego del cielo a los corazones.
Y estas cosas quizás no las entendemos bien, no las tenemos muy bien aprendidas, no nos han sido reveladas, y yo quiero decirte en el corazón de que esto es de vital importancia. El Señor ha establecido este momento para bendecir y levantar las vidas de la Iglesia. Acabo, el cuarto aspecto que te quiero decir en esta mañana es que también, evidentemente, tenemos, como te estoy diciendo ya, tenemos que mirar a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos que tener ese aspecto del pasado, ese aspecto de ese futuro, el Señor viene, esa mirada, ¿verdad? Ese mirar a nuestro interior, en tercer lugar, y el cuarto lugar, mirar a nuestro alrededor. El 33, el 34 que acabé ahí, ya va a hablar de eso, de la iglesia, de la congregación, de los hermanos. Debemos mirar, ¿verdad?, alrededor, no para criticar a otros creyentes, al contrario, sino para discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, la situación, ¿verdad? Quizá este discernir tiene dos significados. Hay teólogos, cuando yo he leído ciertos apuntes teológicos de exégesis sobre este texto, este cuerpo de Cristo, hay algunos teólogos que dicen de que es el pan, otro que es la iglesia como cuerpo. Yo creo que puede tener dos significados, ¿por qué no? ¿Verdad? Ese cuerpo que representa el pan, evidentemente, pero de una manera real, en el contexto, el cuerpo es representado en la iglesia, porque está hablando de cuerpo de Cristo, y el contexto es a la iglesia, al cuerpo en general. Por eso va a hablar después de los miembros, capítulo 12, capítulo 14, etcétera, de los miembros del cuerpo. Por lo tanto, hay un discernimiento a ese cuerpo representado de la iglesia. Tenemos que mirar alrededor de nosotros. La Santa Cena debe de ser una demostración de la unidad de la iglesia, del amor en la iglesia, de la ayuda en la iglesia, de algo fraternal en medio de la iglesia. Por eso dice: así pues, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos. 34, si alguno tuviere hambre, coma, tal. Es decir, va a hablar de la congregación. Ayudaros, esperaos, animaros, exhortaros, alentaos, amaros los unos a los otros. Es algo para la iglesia, es discernir el cuerpo de Cristo. De hecho, la celebración de la Santa Cena en la iglesia de Corintio era una demostración de todo lo contrario. Había, como dije al principio, desunión, crítica, etcétera. Había problemas intrínsecos dentro de la propia iglesia. Por lo tanto, Pablo va a decir: oye, cuando estáis en la cena del Señor, que no haya hecho la iglesia, al contrario, esto tiene que ser una bendición. Los hermanos amándose los unos a los otros, ayudándose los unos a los otros, exhortando, animando, motivando, alentando los unos a los otros. Esto es algo que se da cuando vamos y estamos en este momento. El propósito, ¿verdad?, es el propósito de Dios que todos seamos una familia, y así lo dice el Señor. Somos familias en Cristo, y es la familia de la fe, la familia de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros. Es imposible amar a Dios, como dice el apóstol Juan en su primera carta, amar a Dios a quien no ves, ¿verdad? Y no amar a quien ves. Por lo tanto, yo creo que es algo especial. Yo creo que es algo especial, querido hermano y hermana. Yo creo que, y lo digo como pastor de una manera muy humilde, muy sencilla, no somos perfectos, evidentemente, tenemos que aprender, hay fallos, hay cuestiones, quizá una hermana, pues pueda estar más contenta, menos contenta, te han llamado más, te han llamado menos, etcétera, ¿no? Etcétera. En fin, ahora con el tema de las redes sociales, te saludan más, te saludan menos, etcétera. Pero yo aquí quiero decirte algo que tú pienses. Yo llevo aquí en esta congregación desde que la fundamos como obra, ¿verdad?, ya para 11 años, y yo no he visto a nadie solo en un hospital. Yo he visto hermanas que se han quedado con hermanos que han estado enfermos en los hospitales. He visto hermanos que se han acompañado en los hospitales. He visto hermanos que han ido a afeitar y a lavar a un enfermo de esta congregación. He visto hermanas que no han podido pagar el recibo de la luz y se le ha ayudado a pagar el recibo de la luz. Hay hermanas que lo han pasado mal de manera económica, con problemas alimenticios, y se le ha llevado a su casa alimentos. Yo no he visto a nadie en esta congregación estar solo y pasar necesidad.
Yo creo que eso es una familia. Quizás te puedan llamar más, menos, bueno, no es que me llamaron 2, me llamaron 3, a mí me llamaron 1, bueno, son cuestiones que quizás yo cuando estoy enfermo prefiero que no me llamen, porque como estoy malo, y yo cuando estoy malo encima me enfado, no quiero ni que me llamen. No quiero, de verdad, no quiero que esté acostado, que se me pasen los dolores y no quiero que me llamen. Hombre, a mí me gusta que me llamen, no sé, cuando María está enferma, cuando tengo un hijo, un nieto malo, pues, hermano, ¿cómo está tu nieto? Vale. Pero si no, hermano, ya yo te digo cómo estoy, pero estoy malo, no me llame, hermano, que estoy malo, ¿no? Hay veces que son cosas un poco de niños, ¿eh? Vamos a llamarlo así, como yo dije aquella vez en la reunión de líderes. Esto lo va a tratar nuestra hermana de la escuela dominical, porque estos son cosas de escuela dominical. Si me diste, si me pusiste la cara, si no me pusiste, ¿sí? Pero hermano, la cuestión doctrinal, sensata, de amor, de ayuda, de corazón, de familia, hermano, yo creo que aquí hay ese saber estar, en ese sentido, que tenemos que mejorar, claro que sí. Claro que sí, quizás hay algún hermano o hermana que no se le ha dado la talla y desde aquí pedimos perdón. Pero el amor de Dios está en nuestros corazones. Hay una familia y esa familia es la que tiene que permanecer aquí. Por eso qué buenos son estos momentos para aquellas cosas que tenemos que limar, seguir limándolas. Seguir limándolas. Una cosita con una hermana, con un hermano. Ahora es momento de arreglarla. Además, ahora es el momento de que si tienes algo en contra de un hermano, le des un codazo. Ya que nos saludamos con el codo y le dé fuerte. Le pides perdón, pero antes le das fuerte. Tengo contra ti, ¡pum!, y le das fuerte. Y arreglemos, porque eso es una bendición extraordinaria. Bendito sea el Señor. Por eso quiero decirte en esta mañana, hermano, que el tiempo de la Santa Cena es un tiempo congregacional, donde tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados, ponernos a cuenta con Dios y con los hermanos. Es un tiempo de reflexión y de autoexamen. Pero es un tiempo de dar gracias. Es un tiempo de dar gracias. Muchas veces, hermanos, hablamos y de verdad lo decimos, es que la iglesia, y yo quiero que tú te mires a ti, que tú te mires a ti, porque muchas veces miramos a la iglesia pero no nos miramos nosotros, y nosotros estamos peor que la mayoría de la iglesia, pero no somos capaces de decir, yo es que estoy mal, porque estoy mirando mal y no estoy mirando con los ojos de Jesús, estoy mirando con los ojos de la carne. Es que la iglesia no, es que yo soy el que estoy mal, y yo soy el que tengo que cambiar, y yo soy el que tengo que mirar como mira Jesús, que es con misericordia, con gracia y con amor, aleluya. Por eso qué tiempo más bueno es este, hermano, también para dar gracias como hizo Jesús. Levantó el pan, la copa y dio gracias, aun cuando él sabía que horas más tarde iba a ser detenido, crucificado y muerto por tus pecados y por los míos. Y yo no sé tus pecados, pero los míos eran asquerosos. Yo desconozco los tuyos, pero los míos eran asquerosos. Por esos pecados tan asquerosos y aborrecibles que yo tenía, murió Cristo. Por lo tanto, estos son momentos, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, donde la iglesia madura, donde la iglesia espiritual, donde hombres y mujeres espirituales vuelven a tener una fuerte conexión con la persona del Espíritu Santo. Porque lo que contrista y apaga al Espíritu son nuestros pecados. Son momentos donde la iglesia que profesa una fe verdadera anhela apasionadamente renovación espiritual, restauración, sanidad, avivamiento interior y personal juntamente con toda la congregación. Aleluya. Este es un momento de santidad, un momento de gozo, un momento de alegría, un momento de gratitud, un momento de renovación y un momento de avivamiento espiritual para ti y para mí de manera personal. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos un momento.